Listo, entonces dices que el color es una percepción, ¿cierto? Es una forma como se observan las cosas. ¿Quién tiene otro concepto de lo que es el color? Guillo, ¿tú qué crees que es el color? Cuando yo te digo, Bueno, yo ajá, digo, buenas noches, yo digo que el color es como esa manera en la que percibimos la luz, ¿cierto? Y cómo ésta pues se modifica por el lugar donde ésta pues impacta, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, cuando la luz se refleja en un objeto que tiene cierta composición, va a reflejar un color específico. Y así pues para cada elemento. Como decía, de pronto me gustó mucho algo que dijo un escritor que llegó una vez al colegio, que el color es aquella parte de la luz que se refleja, es decir, la que no absorbe el objeto y que se refleja y que nosotros logramos percibir, diría yo que es el color como tal. bueno, esa sería como una explicación física dentro del comportamiento del color como onda, como partículas. Funciona de una manera, simplificándola muchísimo, funciona más o menos así como tú lo explicas. O sea, los objetos, el color que tienen los objetos generalmente es simplemente que la longitud de onda correspondiente a ese color no es absorbida por el objeto, sino que es reflejada eh, de una manera equidistante, en el mismo ángulo en el que ella sale, eh, en que ella entra en el objeto, se refleja y con la misma longitud de onda sale también y genera pues los distintos espectros de color. Entonces, esa sería como una concepción física dentro del concepto de color como partícula. Eh, Jody, ¿qué me puedes decir tú de qué es el color? Difícil. No sabría cómo expresarlo bien, la verdad. ¿Ah? ¿Podría repetirlo? Es que ese es el detalle, no sabría pues exactamente cómo definirlo, ¿Cómo explicarlo, definirlo? entonces. Para ti, ¿qué es el color? Simplemente dime lo que tú creas que es el color. De pronto, para unos, si tú le preguntas a un niño qué es el color, él te va a decir, es amarillo, azul y rojo. Para él eso es el color, ¿ya? Eh, Quiero que ustedes también comprendan de una manera un poco básica, que interioricen un poco ese concepto y que puedan, en cierto modo, eh, dejar de lado toda esa parte que el cerebro cree que comprende y empezar a ilustrar las cosas no como el cerebro las ve, sino como los ojos las ven. Entonces, eh, para poder hablar pues del color tendremos que hablar de la luz, ¿no? Necesariamente tendremos que hablar de la luz. Entonces, el color es simplemente es la descomposición de la luz. Es como la luz se descompone en el ambiente en sus distintas longitudes de onda y genera espectros que generan ciertos matices, que generan ciertos, diría yo que estimulan ciertas partes de nuestra visión y nuestro cerebro interpreta eso como un color. Entonces la percepción del color como tal es una cuestión que es bastante interesante en el sentido de que, como dice Jesús, el color es lo que nosotros percibimos y cada quien observa los colores de una manera muy determinada, de una manera muy particular. Entonces, puede que para ustedes un color sea más verde, más amarillo, para otros no. La percepción del color es única y cada quien ve el color de una manera muy particular. Entonces, eh, pero eso es cuando nos referimos a los colores luz.
Acá nosotros, lastimosamente, para las pinturas no se puede trabajar con esa teoría de colores luz, sino que se trabaja con colores pigmento, que es otra teoría complementaria a la de los colores luz, en donde se genera una mezcla, ya no es aditiva, como se genera en los colores luz, sino que es una mezcla sustractiva, es decir, cada vez que nosotros mezclamos un color, le vamos quitando luminosidad al mismo y se va oscureciendo. Esa es una mezcla sustractiva porque sustrae luz de la mezcla de color. Los colores luz, por el contrario, son mezclas aditivas, es decir, son colores que cuando nosotros nos mezclamos, cada vez adquieren más luz hasta un punto en que se vuelven luz blanca. Entonces, eh, la gran diferencia entre los colores luz y los colores pigmento es esa, que mientras uno a medida que mezclamos se oscurece, la otra se aclara, ¿cierto? ¿Me podrían dar un ejemplo de colores luz? ¿De cómo funcionan colores luz en nuestra realidad? Por ejemplo, ¿quién conoce un ejemplo de eso? Los Son colores primarios cuentan. ¿Ah? los colores Los colores cálidos. primarios cuentan. Los colores cálidos, dice Jesús. Primario. ¿Esos son los colores luz, dicen ustedes? No sé, lo digo más a modo de pregunta, si de Bueno, pronto. eso ya es otra cuestión distinta, ya eso es teoría de color. Eh, Nos referimos a colores luz, por ejemplo, una cosa que vemos nosotros a diario y que está compuesta por colores luz son las pantallas de los monitores, por donde ustedes están viendo esto. Está compuesta por tres luces que se combinan entre sí y generan todo el espectro luminoso del color. Los tres RGB colores que tienen las pantallas son el rojo, el azul y y el el verde. verde. ¿Ok? En los colores luz, esos tres son los primarios. El rojo, el azul y el verde. ¿Ok? Si ustedes se acercan a su pantalla del monitor o se acercan a la pantalla del teléfono, se van a dar cuenta de que cada píxel está compuesto por tres bombillitos, uno rojo, uno azul y uno verde. Y que dependiendo de qué tan intensos brillen ellos, se generan otros colores. De hecho, la luz blanca que ustedes ven de este papel no es blanca, es una ilusión óptica que se genera al mezclar esos tres colores en intensidades iguales. ¿Ok? Ahora, nosotros no trabajamos con esos primarios porque estamos trabajando con pigmentos, no estamos trabajando con luz. Entonces, para trabajar con luz, sí se recurren a los que dice mi querida Jody, que son los colores primarios de toda la vida, que son el amarillo, el azul y el rojo. ¿Ya? Y yo creo que no voy a entrar en conflictos en este momento con la cuestión de que es que no es rojo, sino que es magenta, no, que es que no es azul, sino que es cian. En términos de color, de configuración de color, el cian y el magenta son colores que pertenecen a la familia de los rojos y a la familia de los azules. Entonces, eh, quiero que tengan en cuenta siempre eso, ¿vale? Por eso es que en los colegios, en la escuela primaria principalmente, se enseña con una rueda de color tradicional con amarillo, azul y rojo, que eh, tiende a ser las mezclas un poco más naturales, no son tan artificiales como cuando uno utiliza cian y magenta. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta y ustedes revisan su paleta de acuarelas, se van a encontrar de que, oh sorpresa, aquí nunca uno encuentra los primarios, sino que encuentras otros colores que se aproximan a esos tres primarios, pero que no son propiamente esos. Eh, yo les pregunto, ¿ustedes tienen capacidad ahora mismo de encender su cámara? ¿Pueden hacerlo? No. ¿No pueden hacerlo? Sí, un segundo. Por lo menos, Pero estoy usando yo los colores de marca Rebel. si no pueden encender cámara, les voy a pedir un favor enorme. Tómenle una foto a su caja de acuarelas. Sean de tubitos, sean de lápices acuarelables, sean de caja, sean de lo que sea. Tómenle una foto
en donde se vean los colores. Porque vamos a analizar esto. Vamos a tratar de comprender por qué cuando uno compra una caja de acuarelas vienen estos colores en particular. ¿Ok? Hola, Guillo. Bueno, Guillo tiene ahí una caja de Faber-Castell, creo que es esa, si no mal recuerdo. Y Guillo tiene allí, si se da cuenta, Guillo tiene... Generalmente las cajas de acuarelas vienen, y vamos a ir mirando, vamos a ir revisando porque se van a dar cuenta de que es cierto. Tienen 2 amarillos, 2 azules, 2 rojos, 2 verdes y generalmente tiene 3 tonos tierras. Esa es la paleta básica de colores. Algunas traen el blanco, otras no lo traen, otras lo traen en forma de tubito en vez de traer pastilla. Pero generalmente es así. En el caso de Guillo, que creo que son 1, 2, 3, 4, 5, hay 12 colores allí. Guillermo tiene allí 2 rojos, 2 azules, 2 amarillos, 2 verdes y 3 tierras. Bueno, 2 tierras, tiene un negro y un blanco. Una de las tierras no la tiene, sino que tiene el negro. Entonces, esa es como la configuración básica de una paleta de acuarelas. A ver, y no sé qué pasó. ¿Sí me pueden ver bien? Sí, creo que sí. Entonces, no sé si Jesús, ¿le tomaste foto a tu caja de acuarelas? Will, no te ve la cámara. Allí. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahorita les paso. ¿Le tomaste una foto? Porfa, tómale una foto y la subes allí en donde dice que era clases Willy. Ahí Jody creo que ya tomó foto de sus acuarelas. Y uno se da cuenta allí también en la caja de Judy tiene 2 amarillos, 2 rojos, 2 azules, 2 verdes, 2 tierras, el blanco y el negro. ¿Ya? Entonces es fundamental tener esa, por lo menos es importante tener en la paleta tener por lo menos 2 amarillos, 2 azules y 2 rojos. Ya con eso ustedes hacen cualquier mezcla que quieran. Y ya les voy a decir por qué, ¿vale? Entonces, a tener cuenta eso. ¿Listo? Déjenme reviso aquí a ver si... bueno, yo creo que Jesús no ha subido su foto. Mientras tanto, yo quería comentarles pues entonces que, como les indico, toda paleta debe tener 2 amarillos, 2 rojos, 2 rojos, 2 azules. Y ya estos de acá son mezclas convenientes, como les digo yo. Convenientes en el sentido de que son necesarias para agilizar un poco el trabajo, porque a veces vamos a usar verdes y es más fácil usar de los 2 verdes que están aquí, y los tierras son para matizar, para generar cambios en los tonos. Entonces, me imagino que ustedes deben estar preguntándose por qué hay 2 amarillos, 2 rojos, 2 azules, 2 verdes y las tierras. Las tierras ya les expliqué por qué. Ahora, ¿por qué hay 2 versiones de cada primario? Simple. Uno de los 2 tonos, uno es frío y el otro es cálido. En el caso del amarillo, hay un amarillo limón que es frío, un amarillo cadmio que es cálido, un rojo berbellón que es cálido, un carmín de alizarina que es un rojo frío, un azul ultramar que es un rojo cálido, un azul talo que es, por acá tengo que es azul de Prusia, que también es parecido, es un azul frío. Dentro de los verdes también hay un verde que es frío y el otro es cálido. Este es el verde esmeralda, que es un verde frío, y el verde de vejiga, que es un verde cálido. Las tierras todas son cálidas, entonces tienen esa particularidad. Entonces, ¿por qué tienen que estar configuradas de esta forma? Es muy, muy sencillo. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo voy aquí a mover un poco al centro, pues aquí
Ya se lo mandé la foto. Ok, déjenme y acerco un poco aquí esto, que se vea más cerca. Y creo que se ve más cerca. Entonces, voy a tomar aquí este pincel que tengo acá. Y voy a hacer lo siguiente. Yo voy a ponerle una gota aquí a cada color para activarlos. Y vamos a hacer Vamos, una muestra de cada. ya vamos. Voy a hacer una muestra pues de cada color primero, para que sepan a lo que me refiero. Listo. Entonces, vamos aquí a mover esto y voy a empezar de acá arriba haciendo esas mezclas. Voy a empezar con el amarillo limón. Es un amarillo bastante frío. Un amarillo casi como un verdoso. ¿Ok? Ese sería ese amarillo. Ahora voy a pasar al amarillo cadmio, que es un amarillo más un poco más cálido. Voy a ir poniéndolos uno al lado del otro, ¿vale? Para que se den cuenta de la diferencia entre un color y el otro. Si notan que este tiene como ligeramente un poco más, un tono más rojizo. Sí, sí, se nota, Will. ¿Ya? Un poco más saturado. Sí. Algunas paletas no traen ese amarillo cálido, sino que traen ya casi un naranja. Tiran más hacia el naranja. Ya, es válido también usar un tono naranja para usarlo como un Mm. tono cálido. Listo, entonces vamos a seguir aquí. Para los rojos, siempre el color frío lo voy a poner de este lado y el cálido de este lado. Entonces, el frío, que es el que sigue de los rojos, es un carmín de alizarina. Ya, en inglés es alizarin crimson. Es un color casi vino tinto. Color del vino tinto, así, un color como del jugo de corozo o guillo. Sí, más o menos. Ya, Guillermo, que es de por acá, Miguel creo que también, creo que Miguel estaba por allí, creo que se desconectó. Eh, Acá en Cincelejo, acá en la costa, en la sabana, hay una fruta que se llama corozo y con eso se hace vino. Acá hacen vino con eso. Entonces, tiene ese color como el de las moras, un color así como el de las moras. Entonces, tenemos este color que es el color carmín de alizarina, que es un rojo eh, cálido. Cálido porque se acerca más porque tiene un poquito de azul en él, o sea, tiende a ser más morado. Y ahora viene el rojo cadmio o, bueno, este es un berbellón, que es un tono más naranja. Déjame agrego más agua aquí a la mezcla. Es un rojo, pero es un rojo muy anaranjado, tiene algo de amarillo en él. Entonces tiende a ser cálido por esa pigmentación de amarillo. Listo. Si notan la diferencia entre un rojo y el otro, Sí, sí. El de la derecha se ve pues mucho más cálido. es más cálido, ¿cierto? Ahora voy a pasar a este lado. Voy a usar de este lado, como es a la izquierda siempre, voy a usar aquí de este lado a la izquierda el azul talo, azul de talocianina, que es un pigmento bastante fuerte, es un azul eléctrico. Déjenme y lo diluyo un poco más para que se vea más.
tiende a ser un azul muy, eh, muy frío. Frío en el sentido de que tiene un toque ligeramente amarillento. Entonces tiende a ser más verdoso. Listo, y lo aclaré un poquito con agua para que se vea bien. Curiosamente en la cámara se ven más opacos los colores, no sé por qué. Acá en directo se ven más intensos. Entonces, igual yo les tomaré foto ahorita de lo que vayamos haciendo. Yo le voy tomando fotos para que lo puedan observar en el chat. ¿Vale? Entonces, teniendo esto, vamos a pasar ahora al azul ultramar. Este azul tiene una historia muy curiosa. El ultramar fue el primer azul puro que se obtuvo. Se llamaba ultramar porque venía del otro lado del mar Mediterráneo. Venía de las islas, de las minas de Afganistán. Y se sacaba de una piedra preciosa, una piedra semipreciosa llamada lapislázuli. Entonces, de allí salía este color particular. A mí me gusta mucho usarlo para el cielo. Tiene un tono cálido, casi tirando un morado. No sé si alcanzan a ver la diferencia entre un color y el otro. Déjenme y acerco. A ver, no sé por qué mi cámara no percibe muy bien los azules. Los ve parecidos, pero este de aquí tiende a ser más verdoso. Este es más morado. Ya, déjenme a ver y trato de ajustar. A ver si me deja ajustar algo. En el tinte será. Y los pigmentos son de origen, ¿qué diferencia? ¿Origen vegetal o...? Los pigmentos, bueno, eso también me gustaría contarles. Los pigmentos tienen distintos orígenes, ¿ya? Dependiendo de su naturaleza y precisamente allí también cuando uno compra pintura ya de una gama más profesional, los pigmentos tienden a ser naturales, no son artificiales, no son sintéticos. Generalmente las acuarelas para estudiante tienden a ser colores sintéticos. Se hace la misma estructura química del pigmento en un laboratorio y se genera ese pigmento sintético eh, porque es mucho más barato que pues, extraer el color y utilizar pues, colores naturales, pigmentos naturales. La fuente de los pigmentos son muchísimas. Eh, Solo un ejemplo, por ejemplo, fue el del azul ultramar, se saca del lapislázuli. El berbellón se saca de la flor de berbellón. El azul de arizarina se saca bueno, antiguamente se sacaba de la cochinilla. Yo no sé si ustedes saben qué es la cochinilla. ¿Sí saben lo que es eso? Sí, Era un escarabajo o algo así, Como un un bicho. escarabajo, sí. Entonces, eso se trituraba y de ahí salía un pigmento rojizo. eh, y tiende pues, ¿ok? Y otros también lo sacaban bueno, uno lo sacaban de allí y la otra la sacaban también de una planta que se llama rubia. En inglés es mother. Entonces, esa planta se cocinaba y de ahí salía también ese pigmento rojo. Era una tinta, no era un pigmento, era una tinta. Tal. Entonces esa tinta las plantas, se hace como un té, ¿ya? El típico té que uno hace de manzanilla o eh, de sidrón o de alguna de esas plantas aromáticas. Y adquiría esa tonalidad roja y ese tinte se concentraba a un punto en que ya se generaba esa tinta para poder pintar ese color.
Y así, generalmente el nombre del color te indica de qué está hecho. Por ejemplo, el amarillo cadmio está hecho de ese elemento químico cadmio. Se procesa y se genera ese color. Lo mismo con el rojo. El azul talo se llama así por la talocianina, que es el elemento químico que se utiliza para crear ese color. Y así, existen muchas fuentes de colores. El azul de Prusia, por ejemplo, está hecho de hierro. De hecho, déjenme, yo les voy a poner aquí azul. Pero no es de Prusia, ¿Sí? pero no es de Prusia. De hecho, Se llama azul de Prusia. Se llama azul de Prusia porque el azul de Prusia se utilizaba mucho en los uniformes del ejército de Prusia, que era un azul, el tinte con el que se teñía tenía esa tonalidad, ¿ya? No era el pigmento, sino que el pigmento adquirió ese nombre en honor a ese tinte que existía antiguamente. Este es el azul de Prusia, tiende a ser un color como un azul más oscuro, pero es frío, es un tono frío. A mí me parece muy bonito ese azul, lo utilizo muchísimo. Se nota, está todo acabado ya ese color ahí. Lo uso más que el azul talo porque el azul talo es más intenso. Este eh, es un poco más suave, un poco menos intenso, un poco más sutil. Entonces me gusta esa sutileza que tiene ese color. Entonces, eh, de todas maneras, si ustedes quieren saber, ya por cuestión pues, de tiempo, no puedo extenderme allí porque se nos iría 10, 11 de la noche. Yo les recomiendo una página que se llama Handprint. Es esta de aquí. Déjenme, les muestro. Comparto aquí la pantalla completa. Y ahí. Creo que ahí pueden ver mi pantalla. ¿Pueden verla? Yo creo que sí. ¿Sí ven mi Ya te pantalla? digo, Cargando. sí, Ajá. se ve la pantalla del computador, sí. Ok, bueno, voy a irme acá. La página se llama Handprint. La recomiendo muchísimo. Es esta página aquí así. Uno se va por acá, creo que era. Y se va aquí. Y se va aquí. Este sería como la paleta completa. Una cosa que me parece interesante de esta página es, están categorizados todos los pigmentos que existen por familias de colores. ¿Ya? Y no solamente están aquí, sino que también están ubicados, vamos a abrir esto en una pestaña nueva, en un círculo cromático. Están ubicados allí de esa forma. De hecho, si me voy aquí a la paleta de artistas y yo me voy, bueno, vámonos por acá. Entonces, si se dan cuenta, vean, aquí están todos los colores que existen en el mercado por su fabricante con el código este es el código del pigmento, o sea, el código que está establecido en el manual principal pues, de pigmentos, en el índice, ¿ya? La P es por pigment, la Y es por yellow, entonces, por ejemplo, el PY3 sería el Hansa Yellow y lo fabrica Daniel Smith, que es el fabricante de acuarelas. Entonces, todos los colores que existen en el mercado están aquí ubicados de esta forma. Uno puede irse, por ejemplo, si uno se va a la familia de colores, digamos, vámonos a los azules. Vamos aquí donde dice blue. Y nos vamos acá. Vamos aquí, digamos, aquí en los azules está el azul de talocianina, que es este. Si nos vamos aquí y le damos clic aquí, él me ubica la tonalidad de los colores por fabricantes. Por ejemplo, Winsor & Newton, que son las que yo tengo, tienden a ser más verdosas.
Y yo también tengo Daniel Smith. Daniel Smith está por acá, tienden a ser más rojizos. Entonces, uno también puede irse por ese lado. Aquí estaría como estarían, por decirlo así, los stats un poco más geekies de la parte del color. Por ejemplo, la transparencia, la fuerza, la resistencia. LF es Light Fatness, sería la resistencia a la luz solar. Va un puntaje de 1 hasta 10, donde 10 es lo máximo. Vean, aquí está la muestra de esos colores. Por lo menos cuando dice aquí Top 40 Pigment, son de los 40 colores más comunes que hay en paletas en el mundo. Y tengan en cuenta que esto no solamente aplica para colores acuarelas, sino para cualquier pigmento. Aunque esto se especializa en acuarelas, ¿ya? Entonces están separados pues por los distintos pigmentos. Por ejemplo, este sería el P29, que es el ultramar. Este sería el ultramar. El que yo tengo es el ultramar francés. Es este. El que tengo acá. Y tengo también el de Daniel Smith, el ultramar francés. Eh, Son colores que soportan mucho la luz. Entonces, uno se va por allí, uno ya revisa aquí, por ejemplo, las pruebas. Estas son pruebas de resistencia a la luz. Entonces, si uno se va arriba y se va a otra familia de colores, vámonos atrás, vámonos esta vez a los rojos, por ejemplo. Aquí el rojo. Vamos a encontrar que en los rojos también hay otras, el PR83, que es el carmín de alizarina. Es este rojo vino que tengo acá en la paleta. Eh, el que yo tengo es el de Winsor & Newton, que es el que fabrica Winsor & Newton. Tengo también el carmín, que es el de Holbein. Tengo de hecho como casi que tengo como 4 de estos fabricantes, aquí los tengo en la casa. Y es curiosamente, es una cosa muy curiosa porque eh, cada uno de ellos tiene como una particularidad, ya que uno se va dando cuenta pues de ello. Pero bueno, esto es una información muy interesante que les puede servir para quizás conocer un poco cómo funciona, cómo diría yo, eh, cómo se comporta químicamente y físicamente pues el color. De hecho aquí lo explican, es un color fugitivo, es decir, que no es muy resistente a la luz. Si se dan cuenta, el puntaje es de 1. En el caso de Rembrandt, que es la que tiene puntaje más alto, es de 2.6. En un puntaje de 1 a 10, eso es casi nada. Si se dan cuenta, la franja de la derecha es la que está expuesta después de 300 horas expuestas a la luz solar. El color prácticamente se disuelve. Entonces, eh, esto ya es para cuestiones ya de venta de obras. Cuando uno ya va a vender un cuadro y quiere garantizarle pues al cliente que el cuadro permanezca, uno generalmente se va a alternativas. Yo por lo menos yo utilizo como alternativa, utilizo el rojo, creo que es este, escarlata, no, este. Permanent Alizarin Crimson. Hay unos que uno puede encontrar como PR264, este. Permanent Alizarin Crimson. Este color lo utilizo yo como reemplazo al carmín de alizarina, pues normal. Y realmente uno aquí conoce muchísimo sobre el color. Entonces, si nosotros nos vamos acá atrás, ya nosotros podemos irnos aquí, vámonos aquí a la principal, handprint, antes de irnos para allá, nos vamos aquí y nos vamos a ver, nos vamos a ver, palette, ok.
aquí por lo menos hay una especie de sugerencia de paletas de color. Cada artista tiene su paleta de color, utiliza sus colores. Yo por lo menos, como les digo, yo utilizo el azul, de los azules utilizo el azul de Prusia y el ultramar. Son los dos azules que uso. No me gusta usar, por ejemplo, azul de cobalto, que es un azul más medio. Ni me gusta usar casi el azul talo porque me parece muy fuerte. Pues para lo que yo utilizo. Y con los tonos amarillos y rojos tiendo a usar mucho más el color carmín de alizarina que el color berbellón. Casi no me gusta usar el berbellón. Salvo para generar carnaciones, que eso también es algo que vamos a estar eh, mirando pues más adelante. Entonces, es una cuestión pues que pienso que se hace interesante. Esto es súper importante, esta cuestión. ¿Qué es esto? No sé si ustedes si alcanzan a verlo. ¿Pueden verlo? Si ven este mapa que parece como un mapa de Star Trek, de Una la constelación. galaxia, con planetas. Parece como una especie de mapa estelar. En realidad, ¿qué es esto? Esto es un círculo cromático, ¿ya? En donde están ubicados El cuadrante gamma. es un círculo cromático en donde están ubicados cada uno de los pigmentos que venden en el mercado, ¿ya? Si ustedes miran, por ejemplo, en su, buscan pues en su paleta el tipo de color, generalmente todas las paletas uno tiende a ubicar el color, lo observa y uno sabe más o menos cuál puede ser o un equivalente en cualquier fabricante. Uno lo busca aquí, por ejemplo, el azul ultramar, aquí está, el azul ultramar está ubicado acá. Pertenece a los azules, pero tiende a inclinarse más hacia los morados, por eso está de este lado. Mientras que el azul talo, que está aquí, tiende a ser más irse más hacia los verdes, tiende a ser más verdoso, ¿ya? El azul de Prusia está acá abajo, ¿sí ven? Está aquí ubicado, el PB27. Si yo me voy por acá, está, por ejemplo, por aquí eh, por ejemplo, está uno encuentra por aquí, por ejemplo, todos los quinacridomas, que son generalmente morados, rojo de pirrol, rojo escarlata de cadmio o rojo de cadmio, que también es un rojo medio. Por acá ya son naranjas, el siena tostada, el sombra tostada y el sombra natural. Los amarillos, por ejemplo, mira, el amarillo limón está acá, que es el cadmio de limón. Entonces tiende a ser más verdoso porque es un tono frío, mientras que el amarillo cadmio normal es más rojizo, tiende a ser más naranja. El verde puede ser un verde vejiga que está por aquí o un verde esmeralda, que es el verde talo, que está por aquí, tiende a ser más azuloso. Entonces, si se dan cuenta, aquí pueden ubicarlos de una manera mucho más fácil para tener en cuenta las mezclas, que eso es una cosa que vamos a ver también aquí y quiero pues que tengan en cuenta. Entonces, regresando acá, lo que tenemos aquí en esta parte, ya teniendo estos primarios, yo voy a mostrarles un poco la cuestión de los verdes. Es algo que también considero importante. Vamos a tomar aquí el verde frío que está a la izquierda, que sería el verde esmeralda o el verde viridiano o verde talo. Es un verde, literalmente un verde que me recuerda muchísimo el color de las esmeraldas. Entonces tiende a ser un verde muy intenso. Mientras que el otro, este verde de acá, es un verde que se conoce como verde de vejiga. Tiende a ser un verde más caluroso. Tiene un tono quizás un poco más claro que el otro, pero
Uno tiende ahí a ver esos dos verdes, ¿cierto? Uno los identifica. Yo acá en mi paleta tengo también un tercer verde que es el verde submarino o Undersea Green, así se conoce, verde submarino, un verde como del de las algas marinas, es un verde muy, diría yo que es como intermedio entre el verde y tiende a ser un poco más desaturado, más grisáceo, como a mezclar un poco de ese café que uno encuentra en las algas marinas. Entonces, esa sería como la paleta que yo utilizo. En resumen, es una paleta que me permite mezclar muchos colores. Si se dan cuenta, yo siempre utilizo una versión fría del color y su versión cálida también. ¿Y por qué se genera eso? Porque gracias a ello yo puedo generar un poco de mezclas un poco más interesantes. Yo por lo menos si utilizo el verde limón, por ejemplo, digamos que tengo aquí este verde limón, ¿cierto? Y yo lo mezclo con un azul frío, como es el azul de talocianina, vean lo que sucede con el verde que se genera. Vamos a ponerlo aquí abajito. Tiende a ser como un verde menta, ¿no? Que me recuerda muchísimo este verde a este de acá, al verde esmeralda. Ahora vean lo que sucede si yo tomo el amarillo cadmio, y lo voy a poner de este lado. Y lo voy a mezclar con el azul ultramar. Es un azul más, tiende a ser más morado. ¿Qué sucede con ese amarillo? Con ese verde que se produce allí. Vean el verde que se produce. ¿Sí ven la diferencia? Verde alcantarilla. ¿Ah? Verde alcantarilla. ¿Sí ven ese verde que se genera allí? Simplemente cambiando los primarios. Y vean que en ambas mezclas hay amarillo y azul, pero no son el mismo amarillo ni el mismo azul. ¿Ya? Es un verde bastante desaturado. Bastante desaturado. Tiende a ser muy parecido al verde que está aquí o a este de acá. Tiende a ser bastante parecido. Un verde apagado completamente. Que tiene poco brillo. No es tan brillante como este. Entonces, el conocer cómo mezclar los colores les va a permitir a ustedes controlar esas mezclas y generar tonos más intensos o menos intensos. Si yo me voy siguiendo la misma lógica de esta cuestión que estamos haciendo aquí, digamos que yo voy a hacer un morado, ¿vale? Voy a empezar haciéndolo con el azul, este azul de aquí que es el azul talo. Voy a tomarlo. Ok, es un azul muy intenso, un azul frío. ¿Ya? Un azul, perdón, un azul, sí, un azul frío. Tiende a tener verde en su composición. Y de rojo voy a utilizar el berbellón, que es como un tono naranja. Es un rojo muy cálido. Voy a generar la mezcla aquí. Y vean lo que sucede con ese morado que estoy tratando de hacer. ¿Sí ven lo que pasó?
ver. Me mezclo esto más. Y voy a ponerlo acá. Eso no es morado, ¿cierto? ¿Qué color es ese? Como un gris o un Es azul como un brillo. color gris. Vamos a agregarle aquí más rojo. Y vamos a agregarle un poco más de azul. Bien. Generé fue como un tono gris, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Si yo me voy a la paleta que les estaba mostrando, vamos a compartirles pantalla otra vez aquí rápidamente. Yo me voy acá al mapa, por decirlo así, a este mapa estelar que tengo aquí de colores. Vamos a ubicar el azul talo. El azul talo está aquí. Vamos a resaltarlo. El azul talo está aquí. Él está aquí en esta parte. ¿Ok? Y el rojo berbellón, ese rojo intenso que es un rojo cadmio casi tirando a escarlata, está por acá. Está por aquí. ¿Ok? Si se dan cuenta la distancia que hay entre un color y el otro, están bastante alejados uno del otro, ¿no? Siguiendo la lógica de Miguel de Star Trek, el azul talo está como en el cuadrante alfa y el rojo cadmio está en el cuadrante delta. Está súper lejos. Está por acá y por acá. Si ustedes quieren una mezcla más óptima, una mezcla más intensa y una mezcla que sea más controlada, tienen que procurar que sus colores, sus pigmentos sean cercanos entre sí. ¿Ya? Ahora, yo lo que voy a hacer es que en vez de usar el azul el azul talo, voy a utilizar el azul ultramar, que es este que está aquí. ¿Ya? Voy a irme acá al azul ultramar. Y de rojo no voy a utilizar este caño, sino que voy a ir por acá por un color de quinacridoma, un alizarin crimson, ¿okay? Que sería el equivalente a ese. Vean que está más cerca. Está un poco más cerca. Vamos a ver qué sucede en la práctica. Vámonos acá. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a hacer la mezcla. Voy a utilizar primero el rojo, perdón, del carmín de alizarina. Lo voy a poner acá. ¿Listo? Ahora voy a tomar el azul ultramar y lo voy a poner acá y voy a mezclar. Una vez mezclado, voy a ponerlo acá abajo. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí notan la diferencia entre una mezcla y la otra? Entre este color Sí, y este sí, sí color. se nota, sí se nota. Déjenme lo acerco para que se vean, puedan verlo más fácil. Voy a girarlo para que puedan ver la diferencia entre uno y el otro. ¿Ok? Mientras que con este, que es el carmín de alizarina y el azul ultramar, al mezclarlo como este tiene azul y este azul tiene algo de rojo en él, los colores se combinan más naturalmente porque tienen un poquito del otro en cada uno de ellos. Mientras que este genera una mezcla más sucia porque primero este rojo tiene más amarillo, tiende a tener un poquito amarillo para que sea más naranja. Y este de acá, este azul tiene un poquitico también de amarillo para que se vea más verdoso. Entonces,
Ustedes saben muy bien que al mezclar los tres colores primarios se genera un gris, un tono grisáceo. ¿Ya? En teoría se genera negro, pero por limitaciones del pigmento se genera grises, se generan grises muy oscuros, tonos muy neutros, muy apagados, muy muertos. Entonces, aquí no solamente hay pigmento azul y rojo, sino que hay un poquito de amarillo en este y un poquito de amarillo en este. Esos dos poquitos de amarillo es como si yo le hubiese puesto amarillo a esa mezcla y me generó ese gris. Mientras que acá no hay nada de amarillo en él. No existe nada de ese amarillo. Entonces, la mezcla de colores es más pura porque dentro de la composición de los dos colores, por su misma ubicación en el círculo cromático, yo puedo intuir de que aquí no hay amarillo de ningún tipo. Entonces genero un color más vivo. Ahora, para el verde que estaba acá, utilicé los tonos fríos. ¿Por qué? Porque tanto el azul frío tiene más amarillo y el amarillo frío tiene azul en él. Entonces, tampoco hay nada de rojo en esa mezcla, mientras que acá el azul ultramar tiene algo de rojo y el amarillo cadmio tiene algo de rojo. Entonces se genera un verde un poco más apagado. Y lo mismo pasa si queremos crear naranjas. Si nosotros queremos crear naranjas, lo ideal, y siguiendo esta idea, ¿cuáles creen que serían los ideales rojos y azul y amarillo que podría utilizar yo para el naranja? ¿Cuál creen que ustedes que serían los dos colores ideales para ese naranja? Para que sea un naranja intenso. ¿Cuáles creen que serían? De pronto este amarillo, el amarillo limón o el amarillo cadmio. ¿Cuál de esos dos amarillos creen ustedes que genera un mejor naranja? El, el de la derecha, ¿no? ¿Este? Me Digo yo. parece que el El de la Pues, cadmio. o quedaría muy frío. El cadmio porque este es de los dos, este es el más cálido. Es el que tiene más rojo en él y no tiene nada Sí. de azul. Este amarillo limón tiene algo de azul, por eso es más frío. Entonces uso este. Y de los dos rojos, ¿cuál de los dos rojos utilizo? ¿El rojo bermellón o el rojo de alizarina? El bermellón, ¿no? El bermellón, ¿cierto? Este de acá, que es más, tiene más amarillo en él. Entonces, si yo utilizo esos dos, yo voy a garantizar en la mezcla, voy a garantizar un naranja más intenso. Voy a usar el rojo bermellón para generar aquí el color. Y me voy a ir por el amarillo cadmio y los voy a mezclar aquí. El naranja tiende a ser un naranja intenso, un naranja fuerte, muy bonito. Era un naranja muy, muy bello. Mientras que si yo utilizo el rojo, este rojo, el rojo pues de alizarina, y lo mezclo con el amarillo limón, vean lo que sucede con ese naranja. Vean el naranja ese. Es un naranja muy apagado, gris, y no es tan intenso como este. Déjenme, yo les giro aquí para que puedan verlo más fácil. ¿Sí ven la diferencia entre un naranja y el otro? Sí, se ve mucho más opaco. Y eso por más que yo quiera, no voy a generar un naranja tan intenso como ese de allí. ¿Ya? Es un naranja apagado. Entonces,
Estas mezclas de color son muy importantes conocerlas porque al ustedes conocerlas la van a poder aplicar en los dibujos que ustedes quieran y van a poder controlar mejor la luz. Entonces, como un resumen de esta parte del uso del color, entendemos el color como una serie de pigmentos que se mezclan entre sí y que me permite a mí generar distintas combinaciones pues de esos pigmentos para generar tonos que representan esas distintas longitudes de onda que vemos a través de la luz en la realidad. En el caso particular de las acuarelas, debemos separar el concepto de color del concepto de pigmento. El pigmento es la materia prima con la que se construye el color. ¿Ok? Como les indiqué en la página de Handprint, allí encuentran información de sus pigmentos, es decir, del compuesto base que se utiliza para construir los colores. Obviamente, no solamente en la acuarela existe ese pigmento, sino que también hay otros aditivos y aglomerantes que se utilizan. En el caso de la acuarela se utiliza mucho la goma arábica, se utiliza, en algunos fabricantes usan miel de abejas, en otros utilizan miel de bayas o de maple y en otros utilizan hiel de buey o hiel de toro para aglomerar. También utilizan obviamente agua y en algunas acuarelas utilizan polvo de yeso para aligerar un poco la mezcla y generar más pintura con menos cantidad de pigmento. Por eso es que las pinturas escolares tienden a ser un poco más como tiza, ¿cierto? Tienden a tener esa textura como de tiza. Y es porque llevan yeso, un poquito de yeso en ellas. Entonces, esa sería la composición de eso, sería cómo se construyen. Y en la parte del color es importante que ustedes sean conscientes con las mezclas. Reglas muy importantes con respecto al uso de acuarelas y los colores. ¿Qué pasa cuando mezclamos tres pigmentos? Ojo, no estoy diciendo colores, tres pigmentos. Se generan grises, se generan tonos apagados, como como el naranja que está acá abajo, ¿ya? Se generan ese tipo de colores. Lo ideal es no mezclar más de tres pigmentos a la vez, ¿ya? Y que el tercero de esos tres pigmentos sea poquito en comparación a los otros dos. En términos de color, no mezcle más de dos colores para generar mezclas. ¿Ok? Los puristas de acuarela no utilizan el negro ni utilizan el blanco. Algunos pintores sí los utilizan, otros no los utilizan. Yo particularmente no los utilizo, no me gusta. Suelo de blanco usar el papel y el negro no me gusta porque el negro opaca mucho los colores. Se come los colores y le pierden ese brillo que tienen las acuarelas. Normalmente suelo mejor, en vez de utilizar negro, utilizo mejor, construyo grises mezclando con complementos, con colores opuestos para generar esos grises. Ahora, ¿cómo genero yo los grises? Vamos a girar un poco aquí el papel para aprovecharlo un poco más. Voy a usar estos espacios de aquí para generar esos grises. ¿Cómo los utilizo? Bastante fácil. Mezclo opuestos en el círculo cromático. Nosotros sabemos que son los colores complementarios, ¿cierto, chicos? ¿Sí recuerdan lo que son los colores complementarios? Sí, tú no lo habías explicado la vez pasada, los colores que son, ¿cómo que son? Que Opuestos. son adyacentes, opuestos o complementarios. Los complementarios son los opuestos. Son los mismos. ¿Ok? Digo que los otros son, ¿cómo que se llaman? Los adyacentes, ¿cómo eran los que estaban en la Los otros misma? son colores adyacentes, son los que están al lado. Adyacentes. Sí. Y los complementarios son el El opuesto. opuesto, exacto. Entonces, si yo, vean lo que sucede, si yo mezclo el verde, este verde esmeralda, es un verde muy intenso, yo lo mezclo con el carmín de alizarina, que es un rojo intenso también, vean lo que sucede con la mezcla.
Generalmente se genera ¿qué color? Vean el color que se generó. Gris o negro. En el caso de que es intenso el color, se vuelve negro. ¿Ok? Los opuestos siempre generan negro en pintura. Si yo me voy al naranja, digamos, por ejemplo, una forma muy fácil que utilizo para generar un color también opaco, utilizo el azul ultramar, que es ese azul intenso también. Yo lo mezclo con un siena tostada, que es un color tierra. Ustedes saben que el café es un naranja muy oscuro. El término café es una convención que se hace, pero el café en realidad es un naranja oscuro. Entonces, el naranja es amarillo y rojo. Y yo lo mezclo con azul, genero opuestos. Y eso me va a permitir a mí generar también tonos oscuros, tonos grises. Y le agrego un poquitín más de azul. Y vean que aquí generé otro gris igualito al que estaba allá arriba. ¿Ok? Entonces, los opuestos siempre por regla utilizan, al mezclarse generan ese negro. Si yo me voy por acá arriba, bueno, ya, yo creo que para no darle tanta información podríamos dejar esta parte de color hasta allí. Entonces, en resumen, las paletas de colores en las acuarelas no tienen estos colores porque sí. Son una ayuda muy grande que tienen los artistas para poder generar mezclas de colores más interesantes, más controladas, diría yo. No tanto interesantes, sino más bien controladas. Generar matices de color más interesantes y poder controlar el color de una manera más precisa. ¿Ya? Por eso los primarios están divididos. Estas paletas se conocen como paletas de primarios divididos. Dividen el color primario en dos, una versión fría y una versión cálida para poder generar mezclas controladas. Y la mayoría de las paletas de artistas, los que vienen ya en kits, así que vienen las 12 pastillas, y también los kits de estudiantes, vienen con esos colores. ¿De acuerdo? Pero no se limita solo a eso. De hecho, uno puede también comprar una triada primaria que solamente trae 3. De hecho, déjenme, yo les traigo un ejemplo. Por ejemplo, de esta marca, que es la que utilizo yo mucho, que es Daniel Smith, venden estos kits que vienen los 3 primarios. Viene el amarillo ultramar, el amarillo medio y un rojo medio. O sea, no están divididos, sino que son el tono del medio. El rojo del medio primario, amarillo primario y azul primario. ¿Ya? Vienen también los colores secundarios, también los venden así. Morados, naranjas y verdes. Pero como les digo, yo les recomiendo que trabajen con lo que tengan hasta ahora. Cuando ya tengan un nivel un poco más avanzado, que le cojan más el tiro a esto, ya es decisión de ustedes si quieren invertir en una paleta de acuarelas un poco más profesional. Pero con lo que tienen, yo creo que pueden empezar a generar mezclas interesantes. Recuerden que no es tanto la herramienta, sino el artista, cómo utiliza sus herramientas. Yo empecé con ese tipo de paletas y hacía mezclas bastante interesantes con ellas. Y bueno, la idea es que apliquen esto que conocieron el día de hoy, que lo apliquen en ilustraciones. Entonces, el ejercicio que yo les propongo esta semana, chicos, es el siguiente. Vamos a tomar
una ilustración, vamos a hacer una pequeña ilustración en la que vamos a hacer mezclas como las que yo les acabo de explicar el día de hoy. ¿Ok? Entonces hacemos las mezclas, generamos una ilustración sencilla en donde vamos a ir combinando esos colores que están allí. Ojo, no se vuelvan locos y usen todas las mezclas que les expliqué aquí. Escojan una, máximo dos. No se compliquen. ¿Ya? Yo me iría por una sola mezcla y de ahí saco todo. ¿Ya? O utilizaría dos mezclas como con una para combinar con la otra. Recuerden que al combinar opuestos, es decir, un tono frío y uno cálido, el color enseguida se muere y se vuelve gris. Entre más alejados estén los colores en el círculo cromático, más gris va a ser la mezcla. Entre más cerquita estén uno del otro, más intensa va a ser la mezcla. Entonces, esa es la norma. Esa es como la regla y el mapa. Tengan en cuenta mucho eso. Yo les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer paletas, lo que se conocen como muestras de color, como esto. Yo siempre que compro una acuarela nueva tiendo a hacer eso. Tiendo a hacer esa mezcla. Juego con eso. Hago una mezcla con una especie de paleta de muestra para saber cómo se ve el color ya en el papel. Porque no es lo mismo verlo acá en la caja que verlo ya en el papel. Entonces yo lo que hago aquí es que vengo, me gusta mucho organizarlo, entonces le pongo el código del pigmento y el nombre y hago eso con los colores que tengo y genero también un ejercicio de mezclas de colores para ver cómo se ven esas mezclas. Suelo hacerlo con casi todas las acuarelas que tengo. Déjenme les muestro otra aquí. Estas fueron con las Sennelier, son francesas. Los colores son más intensos que las otras. Esta, por lo menos, esta paleta me vino dos amarillos, uno frío y uno cálido, dos rojos. Me vinieron, de hecho, tres rojos. Me vinieron dos azules, dos verdes, un tierra y dos grises. El color sepia y el gris de paint, que es un gris neutro prácticamente, un gris frío. Es un gris cálido y un gris frío. Entonces, con eso uno puede jugar también. Una vez uno maneja ese tipo de mezclas, uno ya puede hacer cosas más interesantes para generar mezclas más ricas en el color, en el uso del color. ¿Qué pacho? No sé, es raro, se sale como que de esto allí. Entonces se generan mezclas de color mucho más interesantes para poder generar, bueno, por lo menos aquí de las Daniel Smith, esas tres que les acabo de mostrar, yo también las utilicé. Los tres primarios y los tres secundarios. Hice mezclas y unas pequeñas mezclas de color, de amarillos con azules, rojos, naranjas, morados, entre ellos. Hay una cosa muy curiosa que anoté aquí y es que este verde de acá tiene un componente que es tóxico. Entonces aquí anoté que hay que tener mucho cuidado con ese color porque es un color que se considera, el pigmento es cancerígeno, es tóxico. Entonces cuando lo utilice tengo que tener mucho cuidado con él. Y las Ingraham, que son otras que también utilizo. Esta paleta sí es un poco más extraña. No tiene amarillo, sino un naranja. Esto es como un tono naranja. Tiene dos azules, el azul de Prusia y el azul ultramar. Me trajo un carmín de alizarina permanente y un siena natural. Entonces, con estos tres colores, es como bastante interesante. Y bueno, entonces, chicos, esa es como la idea del día de hoy, que vayamos haciendo uso del color de esta forma y que conozcamos un poco esas mezclas, aprendamos a hacer mezclas más controladas con respecto al color. Entonces,
¿Cuál es el ejercicio? Hacer una ilustración sencilla. Yo les sugeriría que no sea algo de la imaginación, sino algo del natural. Escojan un objeto que ustedes tengan en casa o algo, un paisaje que vean o en algún momento que les llame la atención, toman una foto de ese lugar, o pueden utilizar pues también lo que vean en su ventana. Si tienen acceso a un paisaje en su ventana, de pronto un paisaje urbano o algo por el estilo que les llame la atención. Yo les recomiendo que empecemos observando del natural y ya después pasamos a cosas imaginativas, ya que el tener la referencia física nos va a ayudar a conocer un poco más, primero por un lado, a conocer un poco más las mezclas de color, a educar nuestra visión para poder representar esa realidad con las acuarelas. Entonces, yo creo que eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya parecido interesante. Y no sé si tienen preguntas. ¿Tienen algún tipo de preguntas? ¿Hay preguntas? Willy, una pregunta, que yo Hola, llegué hasta Giovanni. ahorita. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú estás grabando esto? No, creo, ¿cierto? Sí, sí, claro No, que yo sí. creo. Eh, Bueno. Sí, sí, porque como no me queda casi tiempo, entonces sí, para mirarlas estoy después de grabando que... estas sesiones. Desde el día de hoy las estoy grabando porque primero me sirve como material para subir eh, al, al canal, diría yo. Quiero como que subirlo al canal de YouTube para tenerla allí, a cualquiera que quiera revisarla pueda pues mirar el video. Y de paso como para compartirlo con aquellas personas que de pronto no pudieron estar en la sesión o que em, de pronto no alcanzaron a verlo completo, sino que lo vieron ahorita así como yo. ¿Va? Entonces, como les digo, chicos, el ejercicio entonces es observemos, busquemos algo de nuestro contexto y vamos a tratar de representarlo usando mezclas de colores. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? ¿Alguna No, otra? yo no. Guillo, preguntas. Jesús, Yodi. Yo creo que no tengo Pues si preguntas. uno quiere, pues uno quiere repasar esto, ¿dónde es que uno mira las grabaciones? Yo les comparto el enlace por el canal de Facebook, ¿vale? Vale. Y por acá por el donde dice clases Willy, ahí también voy a subir el enlace para que puedan ver el. Yo sé que es bastante información lo que vimos hoy. Y de pronto no sé si me pasé, pero tengan en cuenta de que este curso no es un curso básico, es un curso más avanzado. Entonces, el contenido va a ser un poco más, diría yo, carnosito. No me voy a ir por las cuestiones tan básicas porque ya eso lo está tratando Justino. De todas maneras, sí voy a tomar la parte de la técnica de la acuarela como tal, sí la voy a tomar de algo básico, porque sé que para muchos de ustedes esto es algo nuevo, pero toda la parte teórica de mezclas de colores y toda esa parte sí toma pues contenidos un poco más avanzados, porque pues es la función, es la finalidad pues de este nivel, que ustedes tengan información avanzada frente a esto. Esto no lo van a encontrar en un curso básico, lo encuentran en un curso más avanzado. Entonces, en la sesión que sigue, miramos las acuarelas que hicieron, si hay que hacer correcciones se hacen y ya pasamos a hacer un ejercicio práctico con una ilustración utilizando estos elementos y jugando con los volúmenes y la luz y la sombra. ¿De acuerdo? Listo, de acuerdo. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, eso sería pues entonces todo. Voy a parar entonces la grabación para, si quieren, pues ahí quedamos hablando un ratito antes de cortar, ¿vale?